clase de ayer habíamos quedado, bueno, los métodos que existen según Ziegler-Nichols y el método de MATLAB que nos ayudan a sintonizar un PID. El PID es un controlador muy popular en el sector industrial y básicamente en todo el área de control. Lo que nos toca por ahora es realizar la misma sintonización, pero para sistemas discretos. Básicamente es el mismo criterio, salvo que se utilizan algunas ecuaciones para transferir los datos que se han calculado, o sea, los parámetros que se han calculado en el tiempo continuo hacia el tiempo discreto. Simplemente es una transformación y la metodología es válida. Entonces, ahora, hoy es 15. Bueno, entonces recordemos que antes de entrar acá, aunque ya lo hemos deducido, pero simplemente vamos a colocar acá las ecuaciones sin la deducción. Recordemos, decía que el controlador tenía esta estructura. Así, y luego podemos obtener en el dominio Z como K. Todavía no en el... Aunque la deducción, como dije, ya lo hemos hecho. Esto todavía no en Z. En el dominio S, para tener la función de transferencia, si esto multiplicamos a cada uno de estos, tendríamos K más K sobre TI, 1 sobre S más K por TD por S. Así es como podemos obtener la función de transferencia del controlador PID. Sería K más K sobre TI, 1 sobre S, K por TD por S. Podemos hacer una transformación acá, de acuerdo a lo que ya habíamos hecho. Esto lo podemos poner Kp más Ki por 1 sobre S más Kd por S, tal que Kp es nuestro K, este K. Ki es K entre Ti. Y finalmente Kd es K por Td. Entonces, según Ziegler-Nichols, podemos calcular K, Ti y Td. Y con esta relación habíamos encontrado Kp, Ki y Kd. Bueno, eso es básicamente lo que habíamos hecho. Dejaremos entrar a nuestra compañera. Lo que habíamos hecho en la parte continua. En la parte discreta, si discretizamos el PID, habíamos encontrado más o menos U de Z, KPZ más KIZ
sobre 1 menos z menos 1. Parte de esto se ha ido acá. Notarán ustedes que queríamos buscar una estructura similar a esto, pero teníamos otra parecido acá, pero con signo positivo. Así que haciendo algo de álgebra lo habíamos transformado de esta manera. Eso es e de z. De tal manera que podemos encontrar nuestra función de transferencia. Así. Con z menos 1, algunos, si quieren, pueden también describirlo como k y z, z menos 1. Y en este otro lado, k de z, z menos 1 sobre z. No es menos. Bueno, cualquiera de los dos es válido, aunque para expresarlo en una función de transferencia, tal vez sería necesario de esta forma, porque MATLAB ya nos entrega sin z a la menos 1, solamente z a la potencia, ¿no es cierto? Entonces acá, por supuesto que kpz, donde kpz es k, porque ya les había dicho que esto parte de esta estructura del integral, o sea, del integrador, pasa a la parte proporcional. Eso ya está deducido en la clase anterior. Lo que teníamos es este tiempo de muestreo. KI, Z es K, tiempo de muestreo sobre TI. Y K de Z es K por TD sobre tiempo de muestreo. Bueno, entonces acá es fácil, conociendo K, TI y TD, ¿no es cierto? Podemos calcular el resto que está acá. Y por supuesto, esto es de la sintonización de sistemas continuos. Bien, entonces, para poder integrar en eh, nuestro programa en archivos M, tenemos que transformar esto en un polinomio numerador y polinomio del denominador. Entonces, eso sería z cuadrado, kpz más kiz más kdz menos, eh, poniendo la estructura, z kpz más 2 veces kdz más kdz. Entonces acá abajo sale z, z menos 1. Bien, esto es entonces el polinomio del numerador y del denominador, que en MATLAB lo pusimos nzpid como kpz más kiz más kdz menos kpz más 2 kdz y kdz. Y el denominador zpid,
se ha escrito como 1 menos 1, 0. Si esto es z cuadrado menos z, entonces hay que poner este 0. En el programa se ha hecho con esta forma, que también puede ser escrito como acá, las ganancias o los parámetros, perdón, del PID, o sea, retornando esto, KPZ es KPS, bueno, el K, ¿no? K menos KTS sobre 2TI. Y K y Z, acá puedo hacer alguno, o sea, lo que quiero es encontrar y relacionarlo con el KI de esto, ¿no? KI, KD y KP. Este es en el dominio S. Entonces, KP es K directamente. Esto es K. Podríamos ponerlo KP directamente o así, para mejor comprensión. Es equivalente KP en el dominio S. Este me estará diciendo que es en el dominio S. Menos K y S por el tiempo de muestreo sobre 2. Tal que KPS es KP en el dominio continuo. Continuo. Y KIS es este KPS sobre TI. O sea, sería esta. KPS sobre TI. Entonces de ahí sale simplemente TS sobre 2. ¿De acuerdo? Y KIZ es KIS por TS. O sea, es para no distorsionar eso. KTS sobre TI. Entonces, eso es equivalente a escribir de KI por TS, pero KI, como verán, es K sobre TI, o sea, este es KI. Bueno, y K de Z es KDS sobre TS. KDS es igual K por D, por TD, perdón. Entonces, conocemos ya que estamos usando KIS, es K sobre TI. Y K es KPS, ¿no? Sí. Y esto sería KPS. Bueno, es simplemente renombrar para un poquito ordenarnos. No sé si los he complicado, pero básicamente esta ecuación las estamos escribiendo. Permítame. Voy a compartir toda la pantalla. Espero que no empeore la resolución. Bueno,
Decía entonces que toda esta ecuación las vamos a trasladar acá. Por ejemplo, KPZ es KPS 1 menos TS dividido entre 2TI. El TS está acá dividido entre 2TI. Este vendría a ser el KPS, esto de acá, como se muestra en esta parte. Y acá el KI ya está, bueno, inmerso en el KPS sobre TI. Entonces, esta ecuación es básicamente esta que está acá. KIZ es la que está KPS por TS sobre TI. Este K ya habíamos dicho que es KPS. Entonces, es KPS por TD sobre TI. TI ya lo hemos encontrado por los métodos que habíamos indicado en Siglénicos. KDZ es lo mismo. KDZ, ¿dónde estás? Aquí está. KPS por TD sobre TDS. KPS por TD sobre TS. TS es tiempo de muestreo, en nuestro caso. Y la parte del denominador del polinomio está acá, 1 menos 1, 0, y el numerador del polinomio del controlador PID está acá, KPZ más KIZ más KDZ menos KPZ2 por KDZ y KDZ. Eso está aquí. Entonces, básicamente de estas ecuaciones hemos hecho la programación y lo único que nos queda por encontrar, esto es por eh, escalón unitario, es el mismo que se ha hecho para el continuo, de ahí se han sacado KP o KPS, TI y TD, y con base en esos hemos encontrado KPZ, KIZ, KDZ. Notarán ustedes también que en esto, en la parte continua, perdón, que retorne acá, no es cierto que hemos obtenido el KP, TI y TD de esta forma, y se ha tenido que transformar a KI, KD y, y KP, por supuesto que ya tenemos acá, bajo estas ecuaciones que se tienen acá. Bueno, eso es solamente un juego de relaciones, y acá podemos ver la parte de discretización, tiempo de muestreo en este caso de 0,5. O sea, toda esta parte es la parte continua y la parte discreta viene a ser en esta parte de programación. Hacemos correr esto previo. Es el sistema que habíamos visto el día de ayer. Ya, lo vamos a... Estamos sacando la tangente en el punto de inflexión y luego vamos a obtener el controlador. Acá ya está discretizando. Y esto sería, ahí tenemos nuestra función de transferencia. Este es cuando no está con el controlador PID, que es este de acá abajo, y este es cuando tenemos el controlador PID. Tiempo de muestreo 0,5, ya les he indicado, y para graficar esto, como el tiempo de muestreo es diferente a 1, vamos a utilizar la función stairs, como se indica aquí, ¿cierto? El tiempo de muestreo podemos mejorar más aún, hacerlo más pequeñito y va a reflejar casi como si fuera una señal continua. Entonces acá, como veremos, prácticamente se ha eliminado el error en estado estacionario. Tiempo de estabilización es aproximadamente 12 segundos. Bueno, entonces esto los vamos a pasar allá. El programa syntopid-discreto.m. Ese es el programa que se ha utilizado para esto.
La parte continua creo que no nos interesa mucho, así que solamente la parte discreta. Pues por el método de respuesta al escalón unitario. Sintonización por el método de respuesta al escalón. Estas, estos de tau, L, etcétera, se han calculado a través del programa, pero con las recomendaciones de Ziegler-Nichols. El resto es nada más cálculo que lo hace el computador. Ahora bien, podemos hacer el resto de los cálculos, digamos, para PI. Es el mismo criterio, o sea, se obtiene el tau, el L, luego calculamos el TI, el KPS. Bueno, en este caso, como es PI, solamente vamos a calcular el TI que está en esta parte, con las recomendaciones de Ziegler. Luego discretizamos un tiempo de muestreo de 0,5 y recalculamos KPZ y KIZ directamente con la ecuación que tenemos. Y para la parte proporcional también está acá. Todo esto es para escalón unitario, está explicadito, que eso es lo que se está haciendo en cada caso. Y podemos recurrir ahora al método del PID, pero para oscilaciones sostenidas. También están acá, de acuerdo a las recomendaciones de Ziegler-Nichols. Lo que se hace es, en este caso, encontrar el punto según el lugar de las raíces, pero en el dominio Z. Vamos a ver enseguida cómo lo vamos a... Tu compañero troncoso recién está entrando. Bueno, y para el método de oscilaciones sostenidas está acá el PID, la misma planta. Vamos a hacer correr ese programa. Bueno, este es por el tiempo de visualización de 50, ¿no? Por eso es que se ve diferente, pero no es diferente. Lo que hay que encontrar acá en este plano Z, lo vamos a expandir. Esta es la trayectoria que habíamos indicado que se logra toda vez que vamos incrementando la ganancia del sistema. Así que parte de un par de polos, que serían básicamente estos dos puntos acá, o estas dos X, y empieza a evolucionar a la parte externa. ¿Cuál es el punto que debemos seleccionar? Básicamente sería el que está cruzando o intersectando el círculo unitario. En este caso sería esta parte de acá. Como ya hemos seleccionado y nos entregan estas ganancias, como verán, calcula directamente, o RLOCFINT es lo que agarra ese punto como KM y polo, y el polo lo transformamos como una velocidad angular, y lo que obtenemos ahora es KP, KD y KI en función a esa velocidad angular y la ganancia que nos ha entregado el RLOCFINT.
Bueno, acá probablemente me he salido de la obtención del punto y me ha dado inestable. O sea, es una ganancia que me da. Vamos a procurar realizar nuevamente la captura de la información. Espero que eso sea. Está muy pequeño, por eso es que no se nota. Ahí está. Ah, hace mucho que podamos seleccionar el punto adecuado. Ha eliminado el error en estado estacionario. Lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Acá. Esta es la planta y esta es la planta discreta. Eh, esta es la función de transferencia del PID discreto y este es el conjunto, el PID más la planta discretizada acá. Entonces, esta es nuestra respuesta. En este caso sería sintonización del PID mediante el método de oscilación sostenida. Entonces, como han visto, el procedimiento es relativamente sencillo, no se necesita mucha programación. El programa está con código muy explícito, no está hecho con funciones. Entonces, ustedes pueden recurrir a aquello. Las ecuaciones y las fórmulas que estamos empleando acá se han deducido en clase y en este momento también los hemos escrito acá en esta parte, pero que no se haya confundido más aún todavía. Y para la parte discreta también se tiene el método de MATLAB, que hasta el momento, para serles sincero, no me he puesto a investigar cuál es el algoritmo que ellos emplean para poder sintonizar el PID. Siempre es un compromiso, pero bueno, se puede investigar aquello. Bueno, acá tenemos el sistema. Vamos a ver, le vamos a tener que... Vamos a introducir la función de transferencia. Aquí está. Las fórmulas están acá arriba, por si acaso, para aquellos que estén siguiendo este programa. Ya.
Este es. Así que estamos detenidos acá en este pause que está acá. Entonces, este sector de la programación ha hecho esta gráfica y lo que tenemos impreso es la función de transferencia de la planta, o sea, esta de acá. Entonces, lo que debemos pasarlo a este de acá. Este es el numerador. El denominador. Tiempo de muestreo 0,5. Este es cuando tenemos una ganancia unitaria, o sea, sin controlador. Y acá vamos a poner el controlador como tal. Tenemos el PID y vamos a utilizar el método que emplea MATLAB para sintonizar el PID. Lo único que hacemos es sintonizar y luego arreglamos a una respuesta que más o menos esperamos que se dé. Estoy tratando de obtener con el menor sobrepico posible. Bueno, el tiempo de establecimiento es aproximadamente adecuado, así que voy a reactualizar las ganancias, que sería 11.57, 3.84.9 y de menos 40.61. Lo vamos a actualizar, verificaremos. Tenemos 11.57, lo que está acá. Tenemos la parte integrativa 3.84, que es este de acá. Y menos 40, que es este de acá. Notarán ustedes que para la parte discreta tenemos el tiempo de muestreo TS integrado acá. Bueno, ok. Un momento, un momento.
0,5, 5. Ah, bueno, eso ya está. Sí, 0,5 ya está. Bueno, a ver, no está funcionando, es decir, vamos a sintonizar de nuevo. Quince, creo que hay que más. Bueno, acá está la respuesta. Un momentito, por favor, mientras ustedes van.
Mil disculpas. Entonces, vamos a graficar esto. Ups. Esta es la planta discreta. Y este es con el controlador PID. Y las ganancias del PID están dadas acá. Entonces ahora tenemos el método. Bueno, vamos a borrar estas partecitas. Bueno, entonces esto es sintonización con el método de MATLAB. Bueno, ustedes habrán notado, de acuerdo a lo que hemos estado haciendo, que Ziegler-Nichols es lo que se aplica, no obstante que probablemente MATLAB nos dé mejores resultados. ¿Por qué se aplica Ziegler-Nichols y no lo que se está haciendo aquí en MATLAB? Porque en la práctica no se conoce esta función de transferencia de la planta, ¿no es cierto? El modelo matemático. Podemos aproximar, etcétera, la función, primer orden, segundo orden, pero los parámetros del sistema no siempre es conocido. Si bien el fabricante puede entregarnos un modelo matemático, pero si es que la planta ha ido funcionando durante un tiempo, seguramente le han hecho un mantenimiento, un overhaul, etcétera. Ese tipo de interacción con la máquina, donde se le ha hecho el mantenimiento, ha permitido que se cambien los parámetros. Con lo cual, la función de transferencia que estamos viendo es de otra planta, no es la que queremos controlar, por lo cual no se puede utilizar, digamos, métodos indirectos como en este caso, porque requiere el conocimiento de la planta. En cambio, Ziegler-Nichols lo que hace es como hemos estado mostrando, ¿no es cierto? Le damos un escalón unitario y vemos cómo evoluciona y eso se puede lograr obtener en forma práctica mediante ahora hay tarjetas de adquisición de datos y si no pueden utilizar a Raspberry Pi, Arduino, tantas tarjetas de propósito general. Ustedes agarran una de esas tarjetas y van leyendo los datos, cada uno de estos datos. Una vez que han hecho esa lectura, trazan una línea tangencial en el punto de inflexión y van obteniendo los datos que hemos visto acá. Y luego van introduciendo esos KP, KI y KD en el controlador para que veamos cómo va evolucionando nuestra planta. Si no es lo que queremos, vamos ajustando, vamos incrementando un poco o decrementando un poco una de esos parámetros, ¿no? KP, KI y KD, hasta lograr el más adecuado. El más adecuado, ¿cuál es? Ya les he dicho, depende de la planta, si es mecánico, etcétera, donde entran engranajes, etcétera. Para evitar daño, se requiere una de este tipo de respuestas, más o menos, sin sobrepicos. Y si son de tipo electrónicos o controladores electrónicos, donde hay que controlar simplemente niveles de tensión, esas cosas, entonces es conveniente tal vez darle un sobrepico de un 20% como máximo. Entonces, eso es mucho más práctico porque no se conoce la función de transferencia. Por eso es que todavía se está utilizando Ziegler-Nichols.
Bien, con esto básicamente y con los programas que tienen ustedes están munidos para poder realizar cualquier sintonización. Supongo que en laboratorio, en JTP, van a hacer lecturas de alguna planta. Normalmente se hace en una planta térmica, que es bastante sencillo, se pone un foco y el escalón es encender el foco y mediante un sensor de temperatura, como no vamos a hacer un trabajo de, digamos, industrial, o sea, no necesitamos un sensor termocupla o cosas por el estilo, basta un LM, creo que es 35, que es un sensor de temperatura, 10 milivoltios por grado centígrado, es lineal además. Entonces ustedes van midiendo la temperatura que evoluciona. Entonces una vez que ustedes, aquí lo vamos a poner, o sea, ¿qué hacen en el caso práctico? Digamos, y ahí lo ponen de cualquier material, ¿no? Plastoform, etcétera. En electrónica tienen uno de cerámica, creo. Entonces acá se pone el foquito y listo. Corriente alterna y el interruptor. Cerramos, ese es el punto del escalón. Ahí empieza. Y lo que hacemos es medir esa temperatura mediante, digamos, el Arduino, que es mucho más económico que el Raspberry Pi. Y esto mediante USB en su computador y van obteniendo los datos. Evidentemente este escalón solamente les va a decir dónde empieza, no hacia dónde va a llegar. Entonces esto probablemente evolucione por ahí y va a llegar a una temperatura que se estabilice. Entonces, si este tiene una característica S, que normalmente tiene, porque este tiene una inercia térmica, si es que no se da, pueden añadir más masa acá para trabajar con la inercia térmica. Entonces, trazan una línea desde el punto de inflexión, una tangente. Una vez que han trazado ese tangente, saben desde cuándo han empezado y hacia dónde intersecta. Ahí ya tienen su L. Luego pueden determinar esta pendiente R, del cual pueden sacar el, el tau. Bien, de esa forma se puede calcular los parámetros del controlador PID. Yo en este momento no he introducido la función de transferencia que se tiene de esta planta, ni siquiera el elemento calefactor, puede ser cualquier foco de 100 vatios, 200 vatios. Y bueno, entonces esto es muy práctico hacer por Siglenicus. Cambio de MATLAB, no van a poder hacer esto, van a tener que identificar esta planta. Por supuesto, tiene herramientas de identificación de sistemas y encontrar la función de transferencia. Una vez que tienen la función de transferencia, recién pueden utilizar este método de sintonización mediante MATLAB. Si no hay esta función de transferencia, no se puede. Bien, con eso creo que, y las recomendaciones, por supuesto, que lo van a hacer en la parte del JTP, tendríamos que haber concluido todo referente a sintonización de PID. Sin embargo, tal vez como una última recomendación para ajustar o afinar la ganancia de estos controladores, podemos dar algunas recomendaciones de carácter práctico. Acá. Pondremos como recomendaciones para afinar la sintonización. Eh, bueno, entonces haremos acá. Una vez encontrado KP por el método de Ziegler-Nichols, se debe
afinar la sintonización hasta llegar a una respuesta deseada. Así que no estén tentados a que si encuentran directamente KPKI KD, lo introducen al controlador PID y listo, ahí acaba todo. No, no es así. Y esto es una recomendación. Les dice, esto es el mejor o es aproximadamente el mejor. Entonces ustedes tienen que mover eso, es recomendable mover para que pueda tener la mejor sintonía posible. Así como hemos hecho en el MATLAB, nos da una forma de onda y nosotros ajustamos, tiene las condiciones para ajustar hasta llegar a la respuesta deseada. Muy bien. A ver, mediante eh, podemos poner incremento y o decremento de las ganancias. El PID, a ver, vamos a poner acá una tablita. Digamos el KP, el KI y el KD. A ver, el tiempo de crecimiento. eh, es el, si vamos a poner acá la, digamos así, ¿no? Digamos que esta es la respuesta. Entonces, algunos toman desde el 0 al 90% de la señal de llegada. O otros toman del 10 al 90%. A eso se considera el tiempo de crecimiento. Algunos le denominan tiempo de trepado, creo. Luego, si esto es, digamos, hay un MPP o sobrepico, un sobrepico. Luego, cuando entra a una variación, ya les había explicado esto, que en teoría podemos llegar a una línea recta y se mantiene hasta el infinito. Eso no ocurre en la realidad. Van a ver que esto va a ir fluctuando, a veces dependiendo de la inercia de las máquinas, inercia térmica, inercia mecánica, etcétera. Esto va a ir fluctuando o rápidamente o lentamente, pero va a ir fluctuando alrededor de la señal de referencia. Por eso es que en control dicen más, menos, 2% más o menos entra y ya estamos al tiempo de establecimiento o cuando se estabilice. Y luego, eh, digamos, tenemos la referencia por acá, el error en estado estacionario. Podemos, estos son también la diferencia entre la referencia y la respuesta de la planta. Bueno, entonces tiempo de crecimiento sobre pico, MPP sobre pico. Luego, lo que habíamos dicho, tiempo de establecimiento. Y luego el error en estado estacionario. Creo que estamos englobando o considerando todos los parámetros de esta respuesta de la planta
que son importantes. A ver, si tiempo de crecimiento nosotros incrementamos la ganancia KP, esto va a bajar. O sea, yo voy a incrementar la ganancia, entonces este tiempo lo va a hacer en un tiempo bastante corto, ¿de acuerdo? Y el sobrepico sube. O sea, si bien el tiempo de crecimiento se ha hecho más corto, pero en contraposición vamos a tener mayor sobrepico. Es como acelerarle rápidamente y luego bajar, ¿no? Entonces, ese sobrepico va a subir. El tiempo de establecimiento puede que tenga poca influencia, pero la tendencia es a incrementarse un poquito más. Pero en general, en la mayoría de las plantas, no afecta mucho al tiempo de establecimiento el sobrepico. El error en estado estacionario va a bajar. Ya habíamos visto que, según criterio de Jury, en esa parte, cómo podemos bajar en un porcentaje y esto influía en un incremento en el valor del controlador proporcional. La parte integrativa, si yo incremento eso, el KI, el tiempo de crecimiento va a bajar. El sobrepico va a subir. El tiempo de establecimiento, esto va a subir. Es decir, sabemos que la parte integrativa es un integrador, en realidad retarda, entonces sube el tiempo de crecimiento. El error en estado estacionario es eliminado. O sea, esa es la particularidad de la parte integrativa. El KD, si yo incremento el tiempo de crecimiento, va a tener poco cambio, pero la tendencia es a disminuir un poco, pero en general no afecta mucho. El sobrepico va a tender a disminuir. Acá baja. El tiempo de establecimiento también, o sea, es su contraposición de la parte integrativa, entonces eso también va a bajar. Y si solamente tuviéramos la parte derivativa, no va a afectar al error en estado estacionario. Entonces acá podemos poner poco cambio. Bien, bajo esa recomendación, ustedes pueden ajustar. O sea, ¿qué hago? ¿Subo o bajo? Bueno, entonces acá les está dando más o menos una especie de recomendación para que cuando ustedes incrementen la parte proporcional, yo sé que el tiempo de crecimiento va a bajar. Va a llegar más rápidamente a la señal de referencia. Pero en contraposición es que va a subir el sobrepico. Eso hay que cuidar que sea siempre menor al 20%, independiente de la planta, ¿no? Luego el tiempo de establecimiento, como ya hemos visto acá, a qué se refiere y el error en estado estacionario. Creo que todos los parámetros de la respuesta de una planta están sintetizados en esta pequeña tablita y la recomendación también. Nuevamente, algún comentario, alguna consulta acerca de esta recomendación, aunque creo que esto también van a ser en la parte de JTP. Muy bien, no hay entonces recomendaciones o preguntas. Vamos a ver, creo que ya hemos concluido. Métodos y criterios de sintonización de los PIDs. Los ejemplos de aplicación a gobernadores y reguladores automáticos de voltaje. Para eso nos vamos a acá.
Nos vamos a Kundur, que es uno de los textos para la parte eléctrica. Estoy buscando la parte de la excitatriz. Acá está. Sistemas de excitación. Ustedes pueden tener toda la información. Página 315. Tenemos el regulador, el sistema de excitación. O sea, el objetivo es que nuestro generador que esté interactuando con el sistema de excitación podamos tener una tensión estable acá, ¿cierto? Tenemos el PSS, estabilizadores de potencia, etcétera, que actúan directamente sobre el sistema de regulación para regular la corriente. En realidad está regulando una corriente y la corriente se regula regulando la tensión, ¿no es cierto? Entonces, mediante este regulador, al final estoy modificando el nivel de tensión que vamos a aplicar al circuito de excitación. Una vez que modifiquemos esa corriente, la corriente va a modificar el campo va a modificar la tensión del generador. Bueno, acá hay diferentes tipos, desde los más antiguos, desde corriente continua, ¿cierto? Hasta los de estado sólido. Bueno, este es parte de estado sólido. Tenemos un generador de corriente alterna mediante el sistema de rectificación acá. Podemos alimentar al circuito de campo y así podemos regular la tensión que genera este generador. Hay otros que son totalmente estáticos, como en este caso. Tenemos, esto es retroalimentado, medimos o sea, tomamos la energía que nos está generando el generador, los retroalimentamos. Obviamente tenemos un sistema de transformador porque aquí el nivel de tensión es relativamente grande, que no lo podemos aplicar en forma directa, para eso está. Entonces, hasta este punto es corriente alterna y mediante SCRs podemos hacer una rectificación PD3 o PD6, dependiendo de cuál método van a emplear. Por lo general es PD3, que es el más eficiente porque en costo de componentes solamente utilizamos 3 y en cambio en el PD6 necesitamos 6 SCRs. Cuando se utiliza 3, el nivel de el factor de rizado que se tiene no hace mucho frente al PD6, así que generalmente utilizan un PD3 acá. Entonces, mediante este sistema de retroalimentación, lo que vamos a hacer es regular el ángulo de disparo y el ángulo de disparo va a definir la magnitud de tensión que vamos a aplicar al circuito de campo y esa magnitud de tensión va a definir la corriente o la magnitud de la corriente y la magnitud de la corriente la magnitud del campo. Y esa magnitud de campo definirá la magnitud de tensión acá. Entonces, este es uno de los circuitos que también se utiliza bastante en la regulación o en el circuito de excitatriz. Otros muchos que sean menos preponderantes a falla porque sabemos que la salida, esta de acá, va a ir conectado a un sistema eléctrico de potencia y si ocurriese una falla, por algún momento existiese una sobretensión, esa sobretensión se vería reflejado en todo este circuito. Consecuentemente, tendríamos pulsos también que serían retroalimentados, lo cual evidentemente no sería muy conveniente. Así que se utilizan transformadores saturables, de tal manera que si hay un pico, se satura, o sea, prácticamente es cortado, se podría decir así,
y no es retroalimentado esa sobretensión que se tiene en la salida del transformador. Bueno, ese es otro de las mejoras que se pueden tener. Bueno, acá hay bastantes elementos o circuitos que sirven para regular la tensión en el generador, o sea, el sistema de excitación. Bueno, podemos ir copiando alguno de ellos como eh, que ya estuviera prácticamente en nuestro cuadernito. Partiremos uno que es básico, que es esta de acá. Este es uno de los primeros. Esta es una amplidina, amplidinas y metadinas para poder regular la tensión. Ya no se utilizan, ya no se fabrican amplidinas y metadinas. Eh, la siguiente versión de todo aquello es más o menos esta de acá, la evolución, ¿no?, de todo lo que es el sistema de excitación. Y el otro vendría a ser el gobernador. Todo esto es el regulador automático de voltaje o el RAV que dicen algunos. Y enseguida vamos a ver en los gobernadores, que básicamente es el conjunto que controla a un generador. Y con lo último que estamos trabajando vendría a ser el saturable. Bueno, con el SCR también pondremos. Podemos verlo también en su forma en bloques, toda la parte del sistema de excitación. El generador está acá. Como verán en el mismo Cóndor, la función de transferencia apenas es de primer orden. No importa la complicación que tuvo este generador o que tiene, bobinados, etcétera. La función de transferencia es uno de primer orden. Entonces, lo principal vendría a ser esta parte donde se introducen PSS, etcétera, limitadores. Acá está como les decía, el PSS, el estabilizador de potencia, que es fundamental en la regulación de tensión de los generadores, especialmente en el estabilizador, ¿no? En la estabilidad del sistema. Y si queremos ver la parte de los gobernadores, y por supuesto, más abajo, seguramente, hay, dependiendo de la IEEE, da funciones de transferencia o diagramas, bloques específicos que le dan un tipo y ustedes pueden emplear para algún proyecto las recomendaciones de la IEEE. Enseguida vamos
Eso pasa. Acá está, es a partir de la página 363 más o menos, los modelos de los sistemas de excitación. Estos son los modelos, es un poquito más extenso que el generador como tal. Entonces, la IEEE propone para ciertas condiciones de operación ese tipo, y además están para hacer pruebas, etcétera, están dados con los valores de la IEEE tipo AC1A, del tipo DC1A, del tipo AC4A, del tipo ST1, esto es estático por el estado sólido, ST1A, ST2A, etcétera, ¿no? Todos ellos representan, digamos, si es con un alternador o un generador de corriente continua o una retroalimentación con transformador y SCRs, etcétera, ¿no? Están ahí ya representados. Entonces pueden elegir cualquiera de ellos para poder hacer un modelamiento del sistema de excitación. Entonces es bastante amplio, pero hay una lectura, tienen este texto en la literatura, así que pueden también consultar aquello. Podemos también extraer uno de ellos. Este es con un alternador, es con un generador de corriente continua. Es un DC conmutador. Bueno, más común. Sin embargo, los que quieren hacer trabajos más especializados pueden recurrir a esto. Hay otras literaturas también, un poco mucho más eh, explicativos, entran más a la parte del modelamiento. Tal vez sería interesante ver allá. Estos elementos de saturación, por supuesto, es
hay no se puede colocar, digamos, 1.000.000 de voltios, ¿no? Se tiene que limitar a la tensión nominal del elemento de, digamos, del generador. Si tenemos un alternador, tiene su tensión nominal. Podemos sacar un poquito más o un poquito menos de eso, pero no podemos sacar 10 veces ese valor. Por eso, para un modelo mucho más práctico, se utilizan estos limitadores y esos simplemente son saturaciones en Simulink. Hay bloques de saturación que nos va a permitir ajustar esos límites de, digamos, evolución de la tensión o de la corriente o de la posición, digamos, ¿no? Si ustedes quieren girar un determinado ángulo, no puede girar los 360 grados, tiene un tope. Ese tope está dado por el grado de libertad, digamos, de los elementos móviles. Entonces hay que considerar todo eso. Ahora, para la parte del regulador automático de voltaje, el RAV, también está acá un pequeño modelo. Vamos a buscar en un momentito. Bueno, la turbina, dependiendo de si es Francis Pelton. Bueno, acá está una turbina. El generador, como verán, el generador como tal se ha representado como un sistema de primer orden, 1/AS más B, por decirles en forma general. Entonces, toda esta parte es la turbina y el regulador o el gobernador está ahí colocado y ese gobernador se puede mover si es que se, digamos, una turbina Pelton, la aguja inyectora se mueve a través de un servomotor. Bueno, este es el antiguo gobernador a base de bolitas, pero ahora ya no es así. Esta es su función de transferencia de todo este sistema. Y acá está el gobernador. Como verán, apenas también es un sistema de primer orden. Entonces acá los modelos, o sea, estamos hablando para el sector eléctrico, por supuesto. Acá modelos pondremos básicos de los sistemas de excitación de un generador AC. Y acá modelo de un gobernador para turbina hidráulica. Muy bien. Entonces, con esos pantallazos que se da, evidentemente estos son temas un poco más específicos para sistemas eléctricos de potencia, pero no está de más que los criterios que se han vertido sobre la sintonización, etcétera, se pueden aplicar acá, o se aplican de hecho,
tanto del gobernador también. Este es podemos colocar acá el PID en esta parte, función de transferencia del controlador o de compensación, acá lo dice. Eh, bueno, la carga también es un sistema de primer orden. Los datos están dados acá, se puede hacer la simulación. Con eso se concluiría lo que habíamos propuesto para la parte de sistema SISO, o sea, simple entrada y simple salida. Lo que amerita ahora es entrar a los sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas, denominados sistemas MIMO. Entonces, eso también entraría a la parte del examen del primer parcial, los sistemas MIMO. O sea, tenemos un sistema y esto es un sistema bastante real. Tenemos varias entradas, X1, X2, XN y por supuesto varias salidas, Y1, Y2, YM. No necesariamente la cantidad de entradas es igual a la cantidad de salidas, eso no se da. Siempre puede variar aquello, podemos tener unas, o sea, menor cantidad de señales de referencia o entrada y mayor cantidad de respuestas, dependiendo de la aplicación, por supuesto. Entonces, como se tiene un sistema MIMO, la herramienta de funciones de transferencia no es aplicable acá o se vuelve muy complejo, incluso para un par de entradas y un par de salidas, si se quiere analizar ese tipo de sistemas utilizando funciones de transferencia, se complica, porque hay una interrelación de esta señal con Y1 y Y2 y de esta otra con Y1 y Y2 y hay que hacer una separación, etcétera, ¿no? Entonces, acá el método eh, de funciones de transferencia se complica cuando se tiene muchas entradas y muchas salidas. Por tanto, se recurre a una herramienta matemática, para este análisis. Dicha herramienta es las ecuaciones de estado. Entonces vamos a ver. Uh, ya. Esa ecuación de estado está expresado en el tiempo continuo en forma general. Para cualquier sistema es empleado esta ecuación de estado y para sistemas de control real, obviamente se puede ser aplicado para química, para sociología, incluso para medicina han empleado esto. El ingeniero Roberto Carranza, un ingeniero eléctrico, doctorado en matemática, hizo un trabajo sobre la aplicación de ecuaciones de estado para predecir cáncer o cosas por el estilo, ¿no? E incluso para
dar unas pautas al médico y dar una dosificación para controlar el cáncer. Ese tipo de estudios se ha realizado. Entonces, en su forma general, se puede emplear esta estructura. Sin embargo, para sistemas de control real, o sea, físicos, que, que estamos viendo, sería esta estructura. Ya no aparecería este término. Si vamos a poder representarlo, esta ecuación de estado en Simulink, básicamente para el 1 tendríamos 1 sobre S, la salida después del integrador es x de t, y antes del integrador ha debido ser x, o la derivada de x, ¿no? X de t. Entonces, x punto de t, o sea, la derivada de la señal, sería la suma de este término más este otro término. Entonces, acá podemos poner b, y acá está la señal de entrada. Y la salida sería c, y tendríamos una suma, tendría que ser de esta forma. Sin embargo, este término de acá no se espera en los sistemas de control o sistemas o procesos reales, donde la respuesta está directamente influenciado por la entrada sin pasar por el sistema. No se analiza ese tipo de procesos. Así que simplemente vamos a tomar este de acá. Ese es un integrador. Bueno, esto también es más. Listo. Sería íntegramente esto de acá. Obviamente, lo que estamos analizando acá son sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Invariantes en el tiempo quiere decir que los parámetros del sistema no varían en el tiempo. ¿Y cuáles son esos parámetros? Evidentemente están reflejados en estas matrices A, B, C y D en forma general. Entonces, para nosotros, A, B y C van a ser constantes, y A representará, sí, representará la característica de funcionamiento del sistema como tal. Eso lo vamos a ver y lo vamos a demostrar también, porque a partir de A podemos encontrar el polinomio característico, y a través de ese polinomio característico podemos encontrar los polos del sistema, y ya sabemos que los polos del sistema determinan el comportamiento del sistema como tal. Bueno, acá métodos para obtener las ecuaciones de estado. Hay varios métodos por sustitución, uh, por, se llaman integradores.
Y bueno, hay otro por reemplazo de variables. Empezaremos con el primero de reemplazo, dado una ecuación diferencial. Digamos, y punto, pondremos de 2, más 2y punto de t más 3y es igual a 4u de t. Esto es de t también. Ya. Acá, si quiero hacer un reemplazo, voy a considerar que si x1 es igual a y, x1 punto será y punto, y ese es otro estado, x2. Tengan presente que el estado, esto ya lo han definido también en ecuaciones diferenciales, en esa materia, el estado es la variable más pequeña que representa a un sistema. Puede ser una distancia, puede ser la velocidad, puede ser la aceleración, son sus derivadas, por supuesto, puede ser un voltaje, corriente, etcétera. Todos ellos son una variable de estado. Entonces acá, si x2 vuelvo a derivar, voy a tener y2 puntitos. Y esos y2 puntitos las puedo poner acá, 4u de t menos 2y puntito de t menos 3y de t. Sin embargo, en este de reemplazo, puedo decir que, bueno, acá directamente 4u de t menos 2y puntito, y puntito es x2, ¿no es cierto? x2 de t menos 3y, y es x1, x1 de t. Bueno, todos son variantes de t, así que no vamos a confundirlos ahora. Simplemente pondremos x1, x2. Antes de irnos, Iblin Ariana Marín Aguilar. Bueno, entonces acá x1 punto es 0, x2. x2 punto es x1 menos 3x1 menos 2x2 más 4u de t. Esto puedo escribirlo como una matriz 0, 1, menos 3, menos 2, x1, x2, más 0, 4, u de t. Y la respuesta y de t, o sea, la salida, es igual a el primer estado, o sea, 1, 0, x1, x2. Con lo cual encuentro que a es 0, 1, menos 3, menos 2, b es 0, 4, c es 1, 0. Ese es un método. No hay otros métodos por operadores o por, como dice acá, integradores. ¿A qué se refiere esto? Dado nuestra ecuación diferencial, que estamos allá, así. Esto puede ser representado
así. Y lo que se hace es el mayor operador, lo despejo, el que tiene mayor operador, y llevo todo al otro lado. ¿De acuerdo? ¿Y qué hago? Bueno, despejo y de t y esto quedaría, y esto va a ser, va a entrar el primer operador, y por supuesto esta derivada con esta integral, bueno, parece algebraico, pero así se hace. Ahí está. Entonces, para encontrar la ecuación de estado, lo único que se hace es graficarlo. Acá tengo y de t y acá tengo la entrada u de t. Esta y de t es a esto un integrador, lo voy a poner así, un integrador que está sumando menos 2 la salida de y acá, por este y. Creo que esto está perjudicando, así, más lo que sale de otro integrador. Entonces un integrador, y ese integrador es la suma de menos 3 que viene de y, más, 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 y este 4 que viene de u. Ahí está. Aunque ya está. Entonces, si estos son integradores, a la salida será un estado, x1, digamos. Y antes del integrador ha debido ser x1 punto. Este es x2, antes del integrador ha debido ser x2 punto. Entonces, de acá rápidamente puedo encontrar que x1 punto, ¿no es cierto?, es igual a menos 2x1, ¿cierto?, más x2. Y x2 punto, este de acá, es igual a menos 3x1, ¿no es cierto?, por este de acá, más, esto es más, 4u de t. Puedo llevar, y la salida, por supuesto, y de t es igual a x1. Entonces, llevando esto a una forma matricial, perdón, es igual a menos 2, 1, menos 3, 0, x1, x2, más 1, 4, u de t. Y de t será igual a 1, 0, x1, x2. Acá, por supuesto, a va a ser igual a menos 2, 1, menos 3, 0. B va a ser igual a 1, 4. Y C va a ser igual 1, 0. Notarán ustedes que la forma en que hemos obtenido, o el método, va a variar. Perdón, acá estoy equivocado. Y esto es 0 porque no hay ningún u de t acá arriba. Esto es 0. Esto también es 0. ¿De acuerdo?
O sea, no hay ningún U de t, por lo tanto tiene que ser 0. Aquí es 4. Bueno, he hecho esa pequeña aclaración. Entonces, el A que determina el comportamiento del sistema como tal no es igual en su estructura, pero en su polinomio característico o en es el mismo. O sea, sacamos el polinomio característico de esta matriz, tiene que ser igual al polinomio característico que vamos a obtener de esta otra matriz. Bien, entonces, este es uno de los métodos, un par. Luego vamos a ver algunos otros. Y por sustitución, básicamente es, o por, em, sí, por sustitución, lo da Katsuhito Ogata. Se da una matriz, perdón, una ecuación diferencial, luego se obtiene una función de transferencia y a partir de la función de transferencia, por el método que ellos consideran, que son tres, que es el de canónico controlable, canónico observable y por Jordan y por el método de los polos o diagonal, son 4 que ellos manejan. Entonces se puede obtener estas matrices simplemente teniendo la función de transferencia y obtenemos directamente por sustitución las ecuaciones de estado. Cualquiera de los métodos, si bien su estructura puede cambiar, pero el polinomio característico es único. En acá no es único A, fíjense, es diferente, aunque tiene los mismos valores, pero es diferente, pero su polinomio característico no va a cambiar, o su determinante también. Entonces, la siguiente clase podemos ver todo aquello acerca de, digamos, el método de sustitución, recurriendo a Ogata, por supuesto, y toda la teoría que ellos desarrollan para hacer este método. Muy bien, entonces creo que hasta aquí y un poquito de control de ecuaciones de estado va a entrar al examen. O sea, lo que avancemos el próximo martes también va a entrar al examen y el día miércoles podemos fijar la fecha de examen. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, estén presentes el día miércoles para dar su opinión acerca de la fecha de examen. Muy bien, entonces eso sería todo por hoy día y nos veríamos la siguiente semana. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, Inge. Y los voy a ir pasando en el cuaderno o en el WhatsApp la pizarra respectiva. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que les vaya bien.